Que el Señor me les bendiga, amados hermanos. La paz sea con cada uno de ustedes. Que el Señor en esta mañana esté llegando allá a cada uno de sus hogares, fortaleciendo cada una de sus vidas. Porque definitivamente Dios es maravilloso, bueno, porque el solo pensar, amados hermanos, que el día de hoy el Señor nos ha resguardado y nos ha protegido es meramente por su amor y por su misericordia. Así que sigamos siendo obedientes, resguardándonos en todo, cumpliendo las medidas que el Señor ha permitido por medio de las autoridades, pero sobre todo no temamos porque Dios está con cada uno de nosotros. Bueno, amados hermanos, nos toca poder compartir la palabra del Señor, así que ahí en tu casa, toma la mano de tu familia, vamos a orar al Señor para que entonces la palabra que en esta mañana quiero compartir con cada uno de ustedes sea el Señor escribiendo en nuestros corazones, pero sobre todo, amados hermanos, que esa palabra definitivamente lleve fruto en cada una de nuestras vidas, porque ese es el fin de la palabra. Ella va, amados hermanos, y no vuelve vacía. Tiene que sacar un provecho en medio de nuestros corazones. Cierra ahí tus ojos. Señor Dios Todopoderoso, gracias te damos en esta mañana, Padre, maravillosa que tú nos das, Señor. Gracias te doy por cada una de las familias, Señor, que se encuentran, Padre mío, en sus hogares, Señor, en este día levantando culto delante de ti, Señor. Te pido que en este tiempo en que he de compartir tu palabra, Señor, esta pueda ser sembrada en buena tierra, Señor, para que nos fortalezca, Señor, pero también, Padre, para que ella, Señor, venga a dar buen fruto en medio de nuestros corazones, Señor, en medio de nuestras acciones, Señor, en medio de todo, Padre, lo que hagamos, Señor, para caminar, Señor, en ese camino perfecto como es el tuyo. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, amados hermanos, la enseñanza que quería compartir el día de hoy, o la palabra, lleva como nombre La senda del justo y está basada específicamente en el libro de Proverbios, en su capítulo 4, versículo 18. Así que si tienes ahí tu Biblia, tómala. Dice Proverbios 4, versículo 18. Voy a permitirme leer y dice lo siguiente. Proverbios 4:18 dice así: mas la senda de los justos es como la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Este pasaje muchos de nosotros lo conocemos muy claramente, pero pienso que encierra una gran profundidad del misterio de Dios para con cada una de nuestras vidas. Porque si vemos muy sencillo lo que dice este pasaje, que las sendas en este caso del justo son como la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Es decir, que tiene que haber un avance, tiene que haber un progreso, tiene que haber un aumento, tiene que haber algo que lleve al cristiano día a día a ser mejor, a ser cada vez como esa luz que llega un momento en que apenas se logra ver, pero luego su esplendor es grande y maravilloso. Pero para poder introducirme en este pasaje, dice ahí primeramente: mas las sendas de los justos. Este pasaje del libro de Proverbios en su capítulo 4 es lo que escribía el proverbista específicamente de los beneficios de la sabiduría. Y parte de esto es que está escrito para todos aquellos que quieren hacer la voluntad de Dios. Todos aquellos que quieren buscar la sabiduría de Dios. Pero para buscar la sabiduría de Dios entendemos que la palabra lo que nos dice es que lo primero que tenemos que hacer es temerle al Señor. Porque a la medida de que yo reverencio y temo al Señor, voy a procurar andar en sus caminos. Así que cuando escribe el proverbista aquí en el capítulo 4, en ese versículo 18 y versículos anteriores, viene hablándole directamente a los justos, donde le dice a los justos: oíd, hijos, la enseñanza de vuestro Padre. Si hay algo en particular que el justo debe entender, es que debe escuchar la voz de Dios, debe escuchar la palabra, sus dichos, sus mandamientos, porque esto es lo que permite que cada uno de nosotros podamos caminar correctamente, porque por medio de la palabra seguimos siendo enseñados en el camino correcto en el Señor. Recordemos, amados hermanos, que en el mundo nos fue enseñado muchas cosas, pero en Dios muchas de estas cosas vienen a ser derribadas para que entonces se establezca lo que son sus mandamientos y un camino nuevo que me lleva a una conversión, que me lleva a un cambio, que me lleva a una conducta diferente, a una costumbre diferente, ya no una costumbre como de este mundo, sino una costumbre que lo que va a procurar es mostrar obras de justicia en el Señor.
Así que, amados hermanos, lo primero que el proverbista le indica a aquellos que quieren alcanzar la sabiduría de Dios es que deben escuchar, deben estar atentos a cada una de sus enseñanzas, deben guardar sus mandamientos, retenerlas, guardarlas en su corazón, como también atesorarlas de tal manera que no lleguen y se desvíen de la voluntad de Dios. Es aquí en donde también el proverbista venía hablándole a aquellos que quieren seguir el camino del Señor, de que debían retener el consejo. Y que una forma de retener el consejo es procurar ejecutarlo de tal manera que no se vea que ande en otras veredas como la de los impíos, sino solamente en la senda del Señor. Pero cuando llegamos al versículo 18, aquí es donde debemos entender de que el justo que ha procurado, amados hermanos, escuchar, oír, que ha procurado retener, que ha procurado guardar el consejo, que ha procurado amar la palabra del Señor, que se inquieta por ella, que procura no solamente descubrir la verdad en Dios, sino que procura también caminar en ella, es ahí en donde empieza a caminar una senda del justo. Es decir, que nos llamamos justos porque por medio del Señor Jesucristo fuimos perdonados y ahora somos justos delante de Dios. Pero claro que Jesús no murió para que nosotros siguiéramos con nuestros pecados, con las conductas que ejecutábamos antes de que lo hubiéramos conocido, sino que ahora que le conocemos, hemos decidido un camino nuevo. Por tanto, yo en ese deseo de ser justo, querré seguir escuchando su palabra, querré de seguir reteniendo su palabra, querré de seguir buscando la sabiduría de Dios para no perderme en ese camino tan bello y tan hermoso que es la justicia. Y es aquí en donde el Señor nos provee de muchas cosas, nos provee de todas las herramientas necesarias. Tenemos la capacidad por los sentidos de oír, tenemos la capacidad mental para retener, tenemos un corazón grande que guarda esas palabras del Señor, tenemos la disposición y las fuerzas para procurar ejecutar la voluntad de Dios. Todas estas son cosas que Dios nos ha permitido tener y son como herramientas. Y amados hermanos, nadie que viene y realiza una excursión y va y se interna en la montaña va sin sus herramientas. Siempre procura llevar todo lo necesario, el alimento necesario, la ropa necesaria, la brújula y muchos implementos, porque sabe que una vez que se interna a la selva puede estar en peligro, peligro de perderse, peligro de hasta morir, peligro de no tener alimento y también no poder sustentarse. Dios nos ha provisto a cada uno de nosotros de inteligencia, de sabiduría, de sentidos, de muchas maneras. Dios viene con su palabra y podemos recibir de parte de Dios siempre ese mensaje. Pero ¿cuántos de nosotros queremos, en medio del mensaje que Dios muchas veces de todas estas maneras nos lleva, cuántos de nosotros queremos seguir cada una de esas instrucciones y desearlas y anhelarlas? Porque si es así no nos vamos a perder, sino que vamos a andar en un camino recto delante del Señor. Amados hermanos, a veces uno puede pensar que la vida en este mundo es sencilla, y no lo es, amados hermanos, para aquellos que no están en Dios. Porque les pongo un escenario muy claro: para el que es impío, para el que anda en pecado, lo único que recibe de este mundo es heridas, es destrucción. Es ver familias arruinadas, es ver finanzas caídas, es ver corazones heridos. Aún Satanás es tan atrevido para procurar atacar tanto al hombre y causarle tanto daño que algunos hasta han dejado de querer vivir. Así que no es sencillo vivir en esta vida sin Cristo, pero el que está en Cristo tiene esperanza en su matrimonio, tiene esperanza en su familia, tiene esperanza de saber que su corazón aún herido, Dios va a llegar y va a poder sanarlo. Pero para que todo esto, amados hermanos, sea real como justo,
Yo deberé escuchar sus palabras, desear sus mandamientos, anhelarlos, llevarlos en mi corazón, tener ese deseo de hambre de la palabra, procurar la presencia de nuestro Dios. Porque cuando esto sucede, es ahí en donde estoy siendo resguardado y protegido. Estoy encontrando un hermoso refugio como es el de nuestro Dios. Y es ahí en donde la vida tiene sentido. Es ahí en donde la vida se vuelve diferente. Es ahí en donde puedo encontrar vida. Y es la verdadera vida en Dios. Pero amados hermanos, seguía ahí el pasaje diciendo la senda del justo. Y quiero tocar el punto de esa senda. Porque hoy día podemos encontrar dos sendas en esta vida. Cuando hablamos de las sendas, podemos definirlo específicamente como ese lugar en donde se transita, esa ruta, ese viaje, esa conducta, pero también define lo que son los diccionarios, que es un tipo de vida, un estilo de vida. Así que podemos entender que esta senda es una forma de conducirse el hombre en esta tierra. Y amados hermanos, solo existen dos formas en que podemos conducirnos en esta tierra, o dos sendas que establece la Escritura. Para eso voy a permitirme leer el libro de Génesis en su capítulo 18, versículo 19. Y quiero que me escuchen lo que dice. Génesis capítulo 18, versículo 19. Y esto el Señor se lo dice específicamente de Abraham. Dice, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Esto describe la palabra acerca de Abraham. Y vean qué hermoso, amados hermanos, porque ahí se detalla específicamente una senda, y es el camino de Jehová. Dice ahí en ese 19 que el Señor amaba tanto a Abraham que la forma en que se dirigía a él era que lo veía justo, de tal manera que sabía que no solamente iba a guardar lo que Dios le había dado en el camino a él, sino que qué iba a hacer con todo eso que había recibido de Dios, con sus palabras, sus mandamientos. ¿Qué iba a hacer? Lo que iba a hacer es enseñarlos a sus hijos, enseñarlo a su casa. Dice ahí, amados hermanos, específicamente, porque yo sé, es decir, que el Señor tenía seguridad, que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, a que guarden el camino de Jehová. Este camino tiene sus características. Abraham las conocía porque era justo y porque andaba en ellas. Y no quería dejarse todo eso en su corazón y en su propia vida, sino también transmitirla de generación para que las promesas de Dios se cumplieran en su familia y en sus generaciones. Pero este camino de Jehová tiene características como lo describe ahí en el versículo 19, donde dice, haciendo justicia y juicio para que haga venir sobre Abraham lo que ha venido acerca de él. Dos características describe que es el camino de Jehová. Uno de ellos es la justicia y el otro es el juicio. Y cuando hablamos, amados hermanos, de la justicia, es porque todo aquel que es justo va a inclinarse a obrar y a juzgar correctamente respecto a la verdad. ¿Y cuál es la verdad? La verdad se encuentra contenida en la palabra del Señor. Es ahí en donde la verdad nos confronta. Es ahí que cuando el Señor nos dice no mintáis, la verdad es lo que debe prevalecer en medio de nuestra vida. Es ahí en donde cuando el Señor nos dice no engañemos, es ahí en donde viene la verdad. Así que si yo quiero hacer justicia, ¿qué deberé hacer? No mentir, no juzgar, no engañar. Porque he decidido seguir la verdad de Dios que está contenida en su palabra. Es ahí en donde la senda se muestra, una senda de justicia, una senda que procura no hacer daño a otros, una senda en la cual procuro guardar el respeto a mi esposa, guardarle el debido amor a ella,
guardarle respeto a nuestros hijos, el lugar a nuestra esposa, a nuestros hijos, a nuestros familiares, a nuestros amigos. Es ahí en donde mis obras van a mostrar la justicia de Dios para los que están a mi lado. Y claro que eso va a ser de beneficio no solamente para ellos, sino va a ser de beneficio para ¿quiénes? Para nosotros. Porque vamos viendo la obra de Jesucristo formarse en medio de nuestras vidas. Y es ahí en donde, amados hermanos, resplandecemos. Pero otra característica que habla acerca de este camino es que no solamente se ejecuta justicia, sino que también se hace juicio. Y cuando hablamos juicio es porque hay un claro entendimiento de las decisiones que estoy ejecutando. Es ahí en donde hay un claro también entendimiento de lo que yo puedo juzgar en medio de esta vida. Es ahí en donde no me apresuro, amados hermanos, a juzgar a otros. Es ahí en donde puedo ver a otros con el ojo de Dios. Es ahí en donde yo puedo entender cuál es la voluntad de Dios. Este juicio es un juicio que me lleva a poder tener claridad de esa voluntad de Dios para caminar conforme a Él. Es ahí en donde en este juicio, amados hermanos, ni me apresuro ni me atraso. No me atraso porque sabré que cuando debo ejecutar la voluntad de Dios, apresuraré para ejecutarla. Pero también no me adelanto porque si hay momentos en que tengo que esperar para que esa voluntad de Dios se culmine, espero. Ahí es donde yo puedo entender en medio del juicio que no importa lo que esté viviendo el día de hoy, lo que esté padeciendo, lo que esté sufriendo, mis preocupaciones y temores, mi confianza está en Dios porque tengo un claro entendimiento y convicción de que Dios está a mi lado y nos protege. Un juicio correcto es también tener fe. Es creer y saber que en medio también de lo que pueda estar sufriendo mi familia, yo sé y guardo en fe de que Dios es fiel para dirigirme, es fiel para enseñarme, es fiel para mostrarme el camino, para trabajar con mi familia, para poder llevar a los que están a mi lado el amor de Dios. Eso es tener un claro juicio. Pero si no fuese ese juicio en medio de mi vida, entraré en juicio, entraré en crítica, entraré en juzgar, entraré a ejecutar obras incorrectas que no mostrarían la justicia de Dios. Pero el camino de Jehová, como vemos ahí, amados hermanos, se caracteriza porque va a mostrar justicia y porque va a tener un claro entendimiento de la verdad de Dios. ¿Estamos listos, amados hermanos, para seguir ese camino del justo? Porque si yo he decidido seguirlo, tendría que verme cambiando ciertas conductas que pueden haber en medio de nuestras vidas. Así como puede ser que, amados hermanos, muchas veces no tengamos paciencia, Dios nos lleva a estar en paciencia. Así como Dios nos pide de que debemos de ser misericordiosos, de que no debemos obrar injusticias, de que no debemos estar en chismes, en juicios. No debemos aún pensar más allá de lo que no se nos ha permitido pensar. Pero todas estas cosas muchas veces nos atacan a nuestros pensamientos y nos hacen obrar injusticias a otros. Dios quiere un pueblo santo, un pueblo justo que ande en su verdad, un pueblo que aprenda a amar, un pueblo que no se preocupe por la avaricia, ni se preocupe por las cosas de este mundo dándole prioridad en vez de a Dios. Dios quiere un pueblo que se santifique día a día, que sea como esa aurora que va en aumento hasta que el día sea perfecto. Un pueblo que camine en las sendas justas, en las sendas de Dios y del camino. Pero existe, amados hermanos, otro camino que describe el libro de Proverbios en su capítulo 14, versículo 12. Y dice así, amados hermanos, en Proverbios capítulo 14, versículo 12, lo siguiente. Dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. ¿Cuál es el otro camino que me describe la Escritura? Está aquí en el libro de Proverbios donde dice, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte.
Es decir, que es así como está el camino de Jehová, que muestra justicia, que muestra un juicio, un claro entendimiento, así también existe otro camino que es el camino de muerte. Pero amados hermanos, qué difícil, porque vea que describe ahí la palabra, dice, hay un camino que al hombre le parece derecho, pero que este camino es camino de muerte. ¿Por qué digo difícil? Porque parece que la Escritura nos muestra aquí que el hombre cursa un camino que a su propio parecer parece ser correcto, parece ser derecho, pero que no lo es. Porque al final el resultado de tal camino dice que es la muerte, dice que es la separación con Dios, dice que es el no ejecutar la voluntad de Dios. Porque desde el momento en que yo camino en esta tierra bajo mi propia voluntad, sin ser guiado por el Espíritu de Dios y sin procurar entender cuál es la voluntad de Dios en todas las cosas, definitivamente no va a haber un resultado positivo. Y es ahí en donde, amados hermanos, la Escritura nos lleva a nosotros a tener cuidado de no engañarnos a nosotros mismos, de no permitir que aún la serpiente o el diablo nos engañe en nuestros sentidos. Es muy fácil vivir el día a día y tratar de juzgar las cosas a mi propio parecer. Tomar decisiones en base al juicio que yo creo que es correcto. Dirigirme a otros de la manera en que yo creo que me debo dirigir. Así puedo tratar a mi familia. Así puedo tratar a mis amigos. Así puedo tratar a mis compañeros y aún caminar esta vida personalmente a mi propia manera. Y creer, amados hermanos, que ese camino es derecho. Pero, amados, el único camino derecho es el que vimos hace un momento. Es el camino de Jehová, que tiene que mostrar las dos características que hace un momento vimos: justicia y juicio. Y la única forma, amados hermanos, de poder tener justicia y juicio es yéndonos a la fuente. Y la fuente, amados hermanos, es Jesucristo. Porque así como aquel pasaje que muchos de nosotros conocemos, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, ¿quién es el único camino? Definitivamente es Jesucristo. Pero Jesucristo dejó su palabra como la huella que nosotros debíamos seguir. Entre tanto sigamos esas huellas, no nos perderemos. Andaríamos en justicia y en juicio. De tal manera que si yo sigo esas sendas, ese camino que el Señor ha trazado, llegaré al Padre. Pero, amados hermanos, si yo no sigo lo que indica su palabra, tengo el riesgo de perderme. Tengo el riesgo de desviarme, de creer que estoy caminando correctamente, cuando al final lo que estoy es caminando en mi propio camino, que los únicos resultados a los cuales voy a llegar es a un resultado que me va a alejar realmente de la voluntad de Dios. ¿Qué juzgamos el día de hoy, amados hermanos? ¿Qué decisiones tomamos el día de hoy en medio de todas las áreas de nuestra vida? Porque es necesario que yo detenga mi paso y me pregunte si realmente estoy ejecutando la voluntad de Dios en cada decisión que tomo, en cada caminar en medio de esta vida. Y pienso, amados hermanos, que hay aspectos muy importantes que nosotros deberíamos siempre tener presentes. Una de ellas es estar siempre sumergidos en la palabra de Dios, porque es necesario conocer tan claramente cada uno de los mandamientos, preceptos, direcciones de Dios y sabiduría que están escritas en la palabra, para entonces tener las señas, tener la dirección y las huellas correctas a las cuales yo debo seguir. Pero otro aspecto, amados hermanos, y que el Señor nos dio en medio de nosotros, es el Espíritu Santo, el cual toma sus mismas palabras y las hace recordar en nuestros pensamientos para saber el camino que debo conducirme. Pero ¿cuántos, amados hermanos, contristamos muchas veces al Espíritu? ¿Cuántos escuchamos su voz y más de ejecutar su voluntad nos desviamos a nuestro propio parecer y a lo que nosotros queremos carnalmente? Amados, ya no solamente es leer la Escritura, es poder ser guiados por la palabra por medio del Espíritu de Dios.
Pero para esto tendría que estar mis oídos espirituales atentos para caminar en Él. Esto, amados hermanos, significa tomar en cuenta a Dios. Significa que en cada decisión, en cada acción que vaya a hacer, me detengo un momento y le pregunto y le consulto al Señor cómo actuar, qué debo hacer, qué decisión debo tomar. Y en esa espera que haga con el Señor fielmente nos va a revelar cuál camino debo tomar. Ahí es donde también, amados hermanos, me lleva a tener que meditar y detenerme todos los días para buscar y revisar y escudriñar en mi vida si el día de hoy mi andar fue correcto en el Señor o no. Porque si en algo el día de hoy, al finalizar el día, vi que hice algo que no esté conforme a la justicia y al juicio de Dios, entonces tendré que pedirle al Señor: Padre, diríjame con tu palabra, enséñame qué debo corregir, porque su palabra, Señor, tu palabra, Señor, es la que corrige mi camino, la que me enseña realmente. Y algo también, amados, muy importante, y es que nosotros, junto con lo que es la guianza del Espíritu, la instrucción de la palabra, el tomar en cuenta a Dios y el meditar si mi camino ha sido derecho, es también procurar las estrategias de Dios. Y estas estrategias, como lo es buscar de su presencia, meterme en oración, meterme en las estrategias de ayuno, vigilia, me permitirá tener un refrescamiento de poder experimentar la presencia de Dios y poder estar fortalecidos, de manera que esto me dé las fuerzas para seguir adelante. Si no procuramos meternos en buscar la presencia de Dios cada uno, es ahí en donde muchas veces nos debilitamos. Son necesarias, amados hermanos, pero junto con ello es que también yo pueda hacer uso del dominio propio que Dios ha puesto en mi vida, para entonces también refrenar las obras de esta carne y procurar cumplir los mandamientos de Dios. Y claro que eso, amados hermanos, es un esfuerzo que debemos hacer, porque siempre se nos van a presentar los dos caminos: el camino del Señor y el camino del mal. ¿Cuántos de nosotros queremos entrar por esa puerta estrecha que lleva a la salvación? Decía también el pasaje que ahora estábamos leyendo del libro de Proverbios, que la senda del justo, dice, que es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Y amados, la aurora, amados hermanos, es un fenómeno maravilloso que nosotros podemos presenciar cuando nos levantamos de madrugada. Si nos levantamos y todavía no se ve el resplandor de esa luz, en donde todo en ese momento cuando nos levantamos está en tinieblas, está oscuro. Pero cuando empezamos a ver los destellos de la luz, en donde se empiezan a mirar en el horizonte, y cada vez conforme va pasando el tiempo y las horas, se va viendo esa luz cada vez más fuerte, al punto que llega un momento en que ya ésta se pone al mediodía, y donde ya no hay ni una sola tiniebla, donde la luz ha llegado a su plenitud. Amados hermanos, así tiene que ser nuestra vida. Tiene que ser como esa luz en la cual al principio, cuando empezamos a caminar en el Señor, había muchas tinieblas en medio de nosotros, pero que pronto empezó a llegar la luz de su palabra a nuestra vida. Pronto que Jesucristo empezó a iluminar nuestro corazón, empezamos a ver ese resplandor como iba tomando fuerza, iba creciendo en medio de nosotros. Pero, amados hermanos, tiene que llegar a la plenitud, de tal manera que no quede ni una tiniebla, sino que la luz sea la que llene todo lugar. Así es el camino del justo. Así es de aquel que ha decidido procurar la justicia y el juicio de Dios. Y, amados hermanos, no nos equivoquemos, porque este proceso, así como en lo natural, cuando empieza la luz a salir y se pone al mediodía, este proceso nadie lo detiene. Se puede decir que el sol inicia y empieza a correr el tiempo,
empieza a moverse hasta el centro y en todo ese trayecto nunca hemos visto al sol retroceder. Entonces, si entendemos la parábola, ¿cómo debe ser la vida nuestra? ¿En qué parte del día estás? ¿Sos de los que apenas estás resplandeciendo, pero te esfuerzas a seguir adelante porque esperas llegar a la plenitud de la luz? Somos de aquellos que de pronto nos quedamos en una hora específica y parece que no avanzamos, pero que si esta palabra nos lleva a un claro entendimiento, me tocaría a mí seguir caminando en las sendas del Señor para llegar a esa plenitud. Somos de los que estamos haciendo ese esfuerzo, buscando la comunión con el Señor, buscando de su presencia para llegar a esa plenitud, que procuramos la palabra, que procuramos la oración. O somos de aquellos que de pronto la ociosidad los toma, la pereza los toma, la distracción de este mundo nos toma y nos olvidamos de Dios y de pronto vemos que nos estancamos por ahí. Dios quiere desaparecer, amados hermanos, todas las tinieblas. Todas las tinieblas las quiere desaparecer el Señor. Pero nuestra vida tiene que ser como describe aquí su palabra en Proverbios. Debe ser como la aurora que va en aumento. Hermanos amados, va en aumento. No se detiene, ni se atrasa, ni se va para atrás, sino que va creciendo de tal forma que tiene que llegar a completar el proceso. Así, amados, debe ser nuestra vida, debe ser la vida del creyente, no mirando atrás. Y quiero confirmar esto también en lo que describe el libro de Proverbios en su capítulo 3, segunda Corintios en su capítulo 3, y dice lo siguiente en el versículo 18. Segunda Corintios 3, versículo 18 dice: por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Y este mismo pasaje nos está llevando a confirmar lo mismo que dice el libro de Proverbios. ¿Cómo debe ser la senda del justo? Dice que son como aquellos que se miran al espejo para buscar la gloria de Dios, pero que procuran seguir siendo transformados de gloria en gloria a la imagen de nuestro Dios. Es ahí en donde todos los días, cuando nos vemos al espejo de la palabra, cuando nos vemos al espejo, cuando vemos cara a cara a Dios, vamos a encontrar que en medio de nuestra vida hay cosas que tienen que cambiar. Pero como mi anhelo va a ser seguir la senda del justo, seguir alcanzando ese resplandor de Dios, ese rostro de Dios, ¿qué haré? Empezar a quitar lo que pueda no parecerse a esa imagen de Dios. Es ahí como cuando nos vemos al espejo y tal vez vemos una mancha en nuestro rostro. ¿Acaso después de vernos al espejo y ver la mancha, nos vamos a nuestros trabajos o salimos a nuestra calle con esa mancha? ¿No tomamos algo para venir y quitarnos esa mancha? Así es en el Señor. Cada vez que yo me presento delante del Señor, cada vez que me meto en su palabra, cada vez que dejo a su Espíritu trabajar en mi vida y ver la gloria de Dios, empiezo a ver todas esas manchas que deben ser quitadas, todas esas manchas o tinieblas en donde tiene que resplandecer la luz, en donde tiene que operar la justicia, en donde tiene que operar el juicio de Dios. Y cuando entiendo esto, esas manchas vienen a ser quitadas y empiezo a corregir mi camino y empiezo a avanzar y empiezo a ser como esa aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Y vean, amados hermanos, porque ahí en el versículo 18, en la parte final, decía que somos transformados de gloria en gloria a la misma imagen como por el Espíritu del Señor. ¿Quién es el que permite que ese proceso se logre? El Espíritu de Dios. Es el Espíritu de Dios el que nos permite, por medio de su palabra, por medio del anhelo de buscar de su presencia, por medio del deseo de seguir buscando la sabiduría de Dios,
que dejamos que su Espíritu empiece a obrar en medio de nuestra vida. Y va a haber, amados hermanos, momentos en que podamos estar viviendo tribulaciones, dificultades y situaciones. Pero ahí en medio de ese tiempo, si yo procuro estar unido al Espíritu de Dios, esperaré. Y dejaré que el Espíritu termine de trabajar en medio de mi vida, por medio de la paciencia, por medio de la espera, por medio de la fe. Pero el Espíritu seguirá ahí en medio de nosotros, dirigiendo nuestros pasos, alentándonos y fortaleciéndonos, instruyéndonos con su palabra, ministrando su palabra en nuestros corazones. Su Espíritu es el que nos guía en todo momento. Como dice la Escritura, los que somos dirigidos por el Espíritu somos los hijos de Dios. Debemos, amados hermanos, conducirnos por Él. Debemos conducirnos por lo que Dios nos habla directamente por medio de su Espíritu. En cada decisión, en cada acción que yo tome. Solamente así es como yo puedo ver como creyente que se cumple lo que dice el libro Proverbios, cuando voy aumentando, voy creciendo a la plenitud de Dios. Pero, amados hermanos, esto me lleva a mí a que por medio de su Espíritu tenga una comunión continua con nuestro Dios. Y eso lo podemos ver ahí en el libro de Primera de Crónicas, en su capítulo 16, versículo de 10 al 12. Y dice Primera Crónicas 16, versículo de 10 al 12, dice lo siguiente: gloriaos en su santo nombre, alegres el corazón de los que buscan a Jehová. Buscad a Jehová y su poder, buscar su rostro continuamente. Gloriados, dice en su nombre, alégrese el corazón de los que buscan de Jehová. Y es ahí en donde vemos a aquel justo que ha decidido seguir la senda del Señor y se caracteriza porque lo que hace en su corazón es buscar a Jehová. Y amados, dice el 11, y aquí es donde está la instrucción del Señor: buscar a Jehová y su poder, buscad su rostro continuamente. ¿Cómo debería ser mi búsqueda hoy para con Dios? ¿Cómo debería ser mi búsqueda mañana para con Dios? ¿Cómo debería ser mi búsqueda la próxima semana? ¿Cómo debería ser la búsqueda el próximo año? Debe ser continuo, dice aquí la Escritura. El justo que desea andar por las sendas del camino del Señor buscará todo el tiempo al Señor continuamente, pero la buscará porque sabe que no solamente encontrará la gloria y el rostro de Dios para buscar día con día a perfeccionar su vida, sino que encontrará al Espíritu también operando, porque dice: buscad a Jehová y su poder. Y el poder de Dios está por medio de su palabra y en la operación del Espíritu en nuestras vidas. Así que el justo entenderá que para andar en esa senda buscará al Señor de continuo y buscará que el poder del Espíritu Santo sea el que venga y transforme sus vidas y nos haga día con día parecernos a su imagen. Es la única forma, amados hermanos, de crecer. Hoy, ¿qué hacemos en nuestras casas? Porque hoy, si bien estamos confinados, porque estamos acatando por obediencia indicaciones, la pregunta es, estando ahí en mi casa, ¿qué hago cuando me levanto? Durante el día, cuando me acuesto, aún en las madrugadas. ¿Qué hago? ¿Buscar de continuo al Señor? ¿Voy a la fuente? ¿Voy al que tiene esas palabras de vida que me van a permitir que el Espíritu y su palabra siga transformando? Amados hermanos, la única forma que yo puedo proveer a mi familia lo espiritual, la única forma que yo puedo proveer a mi familia el amor de Dios, la única forma que yo puedo proveer a mis compañeros, a las personas que están a mi lado, el bien de Dios, es primero yo buscando el rostro de Dios. Yo no puedo llegar a pretender amar si primero no busco al que creó el amor.
y ese es Dios. Si yo no busco de continuo la presencia de Dios, voy a estar en este mundo sumergido bajo el estrés, la preocupación, el afán y todo esto que nos ataca, y eso es lo que voy a ministrar. Pero cuando yo busco al Señor, su palabra, lo busco en oración, lo busco todo el momento, dejo que el Espíritu empiece a operar, ¿cuáles creen que van a ser los frutos que voy a ministrar a los que están a mi lado? ¿No describe su palabra que los frutos del Espíritu son paz, amor, benignidad, bondad, gozo, mansedumbre, templanza? Son grandes los frutos del Espíritu, pero son los frutos del Espíritu. No son los frutos de nuestra carne. No son los frutos de mi propio parecer y mi propio camino. No son los frutos que este mundo influye en nosotros. Son frutos del Espíritu. Pero para eso tendría que cumplir lo que dice aquí en el libro de Crónicas. Debería gloriarme en el santo nombre de Dios, el cual ha sido puesto en mí. Alegrarme de corazón, buscar su rostro. Porque cuando hay alegría, es ahí en donde mucho deseo tengo de buscar al Señor. Y este gozo, amados hermanos, no es la alegría de este mundo. No la confundamos. Es el gozo de saber de lo que significa estar en su presencia. Es el gozo de lo que significa buscarle. Y allí, amados hermanos, el poder estará. Porque el Espíritu empezará a obrar en esa constancia que tenemos de buscar el rostro del Señor. Así, amados hermanos, podremos suplir al resto, a los que están a nuestro lado. Y ya, amados hermanos, para concluir, voy a irme al libro de Salmos en su capítulo 16, versículo del 10 al 11. Dice así el Salmo 16, del 10 al 11. Vean qué hermoso, amados hermanos. Dice así: porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás a que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. El salmista decía esto, porque si había en algún momento en medio de su vida alguna tiniebla o alguna oscuridad o alguna muerte en medio de él o algún camino torcido, él decía: no veré corrupción, sino que tú, oh Señor, me mostrarás la senda de la vida, me mostrarás el camino del Señor. Pero, amados hermanos, ¿cómo? En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. ¿Dónde iba a hallar el salmista esa senda de vida? En su presencia. La iba a hallar en venir a tener esa comunión estrecha con el Señor, en donde las palabras contenidas en la Biblia le iban a traer luz, claridad, visibilidad, entendimiento espiritual, en donde en medio de la oración iba a escuchar claramente la voz del Señor, iba a ser guiado por el Espíritu, porque tenía una estrecha comunión con el Señor. Y cuando todo esto viene y se da, es ahí en donde me mostrarás la senda de vida. Es como si se indicara aquí en el versículo 11 que esa senda parecía estar oculta para él en un momento determinado, pero que en el momento en que entra a su presencia, en el momento en que se deleita de su presencia, en el momento en que recibe la instrucción del Espíritu de Dios, la senda de la vida le viene a ser mostrado al justo. Así que, amados hermanos, con este pasaje concluyo, pero quiero que ahí en medio de su hogar medite cuál ha sido la senda que hemos caminado en este tiempo. ¿Ha sido la senda a mi parecer, a mi propia opinión? ¿Ha sido el camino de Jehová que es justo, que hace justicia y que tiene juicio? ¿Cuál ha sido? Algo sí es cierto, la Escritura dice: el árbol por sus frutos los conoceréis. Y si nosotros pesáramos hoy nuestra vida y viéramos cuáles han sido nuestros frutos de aquí en adelante para con los que están a nuestro lado y aún para con mi propia vida, podré determinar y diagnosticar si realmente he estado caminando en la senda del justo. Mas si no ha sido así, todavía hay oportunidad, como dice el Salmo.
Todavía hay oportunidades que Dios no me dejará en la oscuridad ni en las tinieblas. Todavía hay esperanza, pero me corresponde a mí buscar la presencia de Dios para hallar la senda de vida. Así que cierra ahí tus ojos. Cierra ahí tus ojos, amados hermanos. Y vamos a orarle al Señor de la siguiente forma. Padre, yo gracias te doy por tu palabra, Señor. Tu palabra es clara, Señor, y nos trae el entendimiento, Rey. Y ella nos confronta, Padre, porque penetra hasta lo más profundo de nuestra vida, Señor. Tú sabes, Señor, nuestro caminar, Padre, como los frutos que hemos dado, Padre. Y si en algo hay tinieblas, Señor, e injusticia en medio de nuestra vida, es el tiempo, Padre, de que en esta mañana nos pongamos a cuenta contigo. Y que empecemos, Señor, a caminar en la senda del justo. A ser como esa aurora que va al aumento hasta que el día sea perfecto, Señor. Pero enséñanos, Padre mío, a poder, Señor, meternos en tu presencia como es debido, Señor. No con distracciones algunas, sino con el deseo y el gozo de nuestro corazón, Señor, de venir delante de ti. De venir, Padre mío, y llenarnos de tu presencia, porque allí vendrá el combustible espiritual, Señor, que nos dará la fuerza y la vida para seguir adelante, Señor. Así que, Padre, en esta mañana permítenos poder, Señor, recapacitar, Padre mío, recapacitar, Señor, y reflexionar, Señor, para que entonces, a partir de ahora, tomemos una decisión firme, Señor, de buscar de tu presencia, llenarnos de tu presencia, ser guiados por el Espíritu, para poder caminar en esas sendas de vida, Padre eterno. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Que el Señor me bendiga, amados hermanos, y que la paz de Dios siga gobernando en medio de nuestras vidas.